Bienvenidos chicos a esta nueva sesión de clase, en esta oportunidad con el tema proceso económico. Mi nombre es el profesor Eric Abad y vamos a trabajar este importantísimo tema. A ver, para poder entender la importancia de este tema hay que entender cuál es el problema de la economía. Y resulta que el problema de la economía es la escasez, que está compuesto de dos variables. Por un lado están las necesidades, que como ustedes saben parten en este caso de la naturaleza humana, es decir, nadie puede controlar la cantidad de necesidades que pueda tener una persona ni el momento en el cual van a llegar. Por lo tanto, las necesidades tienen una característica muy importante que hemos visto en la clase pasada, en la que nos dice que las necesidades son ilimitadas en número. Por lo tanto, al ser ilimitadas las necesidades, para poder cubrir cada una de ellas deberían de existir bienes que sean ilimitados. Pero en este caso, los bienes, muy al contrario, son limitados. Entonces, el proceso económico lo que busca es tratar de maximizar la producción de bienes, o en este caso, maximizar la obtención de recursos, ¿no? ¿Para qué? Para de esta forma tratar, obviamente, de al tener una mayor cantidad de bienes, satisfacer una mayor cantidad de necesidades. De esta manera estaríamos luchando contra la escasez. Ojo, no por completo, sino de manera parcial. Pero en este caso, la escasez buscaremos hacerlo lo menor posible. O sea, tratar de obtener el llamado bienestar general. Muy bien. Una vez que hemos entendido esto, eso es en este caso la importancia del llamado proceso económico. Ahora sí vamos a ir definiendo teóricamente a qué hace alusión. Pero antes les voy a presentar una pequeña imagen de cómo en este caso se va generando un pequeño proceso económico con un caso bastante doméstico. En la figura que a continuación presentamos tenemos una persona que está con un grupo de frutas allí, un vaso con agua y una licuadora. Entonces esta persona en este caso está tratando, ¿no?, de analizar o de pensar qué podría generar con ello. Entonces nos hemos dado cuenta que él se está imaginando lo siguiente. Él se está imaginando que con esa licuadora podría mezclar los ingredientes y obtener un jugo. Este jugo luego embotellarlo y luego de ser embotellarlo poderlo vender de repente a una comerciante. Recordemos que el comerciante es todo aquel que compra un producto para luego venderlo, es decir, un comerciante no produce absolutamente nada. Por lo tanto, esta persona le vendería los productos al comerciante, ¿no? Esta comerciante a su vez los podría distribuir. Por lo tanto, para objetos de este caso, el proceso económico se está limitando a lo que es la producción, que consistiría en el proceso en el cual se van mezclando los ingredientes para poder obtener el jugo y luego poderlo trasladar. Ahí podría ser un ejemplo de circulación. Y luego en el pago sería un proceso llamado distribución, que son los pilares fundamentales de lo que vamos a llamar un proceso económico. Pero vamos a analizarlo más detenidamente. Para ello, vamos a tratar de observar un pequeño video que nos va a ayudar a poder entender mejor esto. Después de haber visto este video, ¿no?, podemos ir ya definiendo, ¿no?, la importancia del proceso económico. Y podemos darnos cuenta que el proceso económico inicialmente en el video solamente muestra tres fases, que es la producción, la circulación
y en este caso el consumo, ¿no? Pero en este caso lo que vamos a hacer es ir definiendo cada uno, ya que el proceso económico no solamente involucra tres fases, sino lo que hace es involucrar englobar cinco fases. Definamos. Primera fase. En este caso, como primera fase, vamos a tener la producción, que va a consistir en generar bienes y servicios, o también se le puede denominar que se le puede dar un valor agregado a un bien. Recordemos que el proceso económico inicia con la producción. Por lo tanto, podemos mencionar el caso de que la producción es la llamada base del proceso económico, ¿no? Una vez que hemos obtenido la producción, que va a consistir en transformar los productos, ejemplo, darle valor agregado consistiría, ejemplo, en darle de repente, a un mango, si tengo la fruta, sería el bien, la materia prima, y en este caso darle valor agregado consistiría en realizar o fabricar una conserva de mango. Si tenemos un durazno, podrían ser conserva de durazno. Si tenemos madera, le podríamos dar valor agregado a la madera a partir de la generación de muebles, ¿no? Entonces, eso es la producción. Pero como ustedes saben y todos sabemos, es que la producción se realiza en las fábricas, en las industrias, ¿no? En las industrias. Sin embargo, este proceso queda allí, o sea, en las fábricas. Pero sin embargo, nosotros no adquirimos productos en los mercados, sino lo que hacemos es adquirir productos en los mercados, ¿no? No en las fábricas, sino en los mercados. Por lo tanto, hay una fase del proceso económico que consiste en trasladar los productos desde las fábricas hacia los mercados. En este caso, a este proceso le vamos a denominar circulación. Entonces, circulación va a tener tres definiciones, ¿no? Podríamos mencionar alguna. Primero, podríamos decir que la circulación es el traslado de los productos desde las fábricas hacia los mercados. También podríamos decir que es el intercambio de bienes por dinero, ¿no? Y hay una pregunta de examen de admisión que llama mucho la atención y que necesito que ustedes la tomen en cuenta, ya que en el gráfico presentado mostramos el siguiente orden. Mostramos el orden de producción, circulación, distribución y consumo. Sin embargo, en las preguntas de examen de admisión hay una pregunta que llama la atención que les decía que nos dice esto, nos dice fase del proceso económico que se encuentra entre la producción y el consumo. Entonces la respuesta que nosotros encontramos ahí es la circulación. Entonces esa sería un tercer concepto para poder agregar y tener en cuenta ello. Luego de la circulación, o sea, el producto ya llegó a los mercados, viene la distribución. Una vez que ya llega el producto al mercado, hay que obviamente entregar el producto y se nos va a pagar por este producto. Por eso también decimos, uno de los conceptos antes mencionado es el intercambio de bienes por dinero. Yo entrego los bienes y a cambio me van a dar dinero. Con ese dinero, esa fábrica lo que tiene que hacer, ese camioncito lo que tiene que hacer es retornar a la fábrica con ese dinero y pagarle a todos aquellos elementos que están involucrados en la producción, es decir, que me ayudaron a poder producir, ¿no? Si tomamos de ejemplo de repente una bebida como está allí, ¿no? En el ejemplo, pues podríamos decir que tengo que pagarle a los obreros, que tengo que pagarle a quien me vendió de repente el agua, los insumos para poder hacer esta bebida. También tengo que pagarle a quien me prestó de repente el dinero para poder comprar la maquinaria, ¿no? Pagarle a quien se arriesgó a invertir en este negocio y obviamente también pagarle los impuestos al Estado, porque el Estado tiene como finalidad garantizar el proceso económico, es decir, que los productos que puedan generarse a partir de ello sean productos de calidad y que no pongan en riesgo, si obviamente estamos hablando de alimentos, que no pongan en riesgo nuestra salud, ¿no? La salud de la población. Esa es en este caso la función del Estado. Ahora, luego viene el consumo, ¿no? Y el consumo va a consistir en la fase en la que vamos, en este caso, a hacer uso de los bienes. ¿Y por qué hacemos uso de estos bienes? Obviamente nosotros nos acercamos a un centro de abastos, a una bodega, una tienda. ¿Para qué? Para poder adquirir un bien. Y esto movido porque tenemos una necesidad. Ejemplo, si yo tengo sed, pues me acercaría a una bodega a poder adquirir alguna bebida, como es en este caso. Cuando yo adquiero la bebida y empiezo a beber, entonces en este caso allí estoy satisfaciendo mi necesidad. ¿Por qué? Porque estoy
estoy haciendo uso del bien. ¿Con qué objeto? Con el objeto de hacer desaparecer la necesidad, y ahí estaría eliminando la escasez. Luego viene la inversión. ¿A qué me refiero con la inversión? Una vez, que en este caso ya se ha distribuido el dinero, o sea, se ha pagado a cada persona, obviamente hemos mencionado que hay un pago que se hace al dueño de la empresa, que fue aquel que se arriesgó a poder invertir en ese negocio. Entonces, ¿qué hace el dueño? Toma una parte de esta ganancia, ¿no? Toma una parte de esta ganancia, ¿y qué va a hacer con esta ganancia? Pues la va a volver a utilizar, ¿para qué? Para financiar un nuevo proceso productivo, ¿ya? Ojo, la inversión tiene por objeto financiar un nuevo proceso productivo. Se supone que previamente ya ha habido un proceso productivo que inició, valga la redundancia, con la producción. Entonces, a manera de conclusiones, qué podemos obtener como conclusión? Bueno, podemos decir que en este caso, cada una de las fases del proceso económico y todo el proceso económico es importante, y su importancia radica en que las actividades económicas dentro de una sociedad son aquellas que generan riqueza y permiten obtener recursos para su crecimiento. A ver, recordemos que también el proceso económico no solamente busca satisfacer necesidades de la persona que está consumiendo el bien a fabricar, porque en este caso estaríamos hablando de una actividad, de todas las actividades que están directamente relacionadas, pero recuerden que también hay actividades que están indirectamente relacionadas. Ejemplo, ¿no? Como aquel grifo que le vendió el combustible para que ese camión pueda trasladarse. Aquellos medios de transporte que utilizaron los trabajadores para poderse movilizar hasta la fábrica. Incluso también podríamos mencionar allí a aquella empresa que se dedica a vender de repente muebles que van a ayudar a poder condicionar los alimentos en las bodegas, tiendas, mercados o centros de abastos, ¿no? Y por lo tanto hay una producción tanto directa como indirecta, ¿no? Recordemos que también en este caso este consumo podría ser interno cuando se da dentro del país, obviamente, y podría ser externo cuando ya nos estamos refiriendo al comercio exterior, que obviamente más adelante hablaremos de ello. Que en este caso, cuando empezamos a vender productos a otro país, ¿no? Como para ir dando un adelanto, eso constituye las llamadas exportaciones, ¿no? Que va a cubrir en este caso una demanda, porque nosotros en economía le denominamos así, la demanda externa, que nos estamos refiriendo al comprador que solicita nuestros bienes pero que vive fuera del país, ¿no? Y al comprador que vive dentro de nuestro país y solicita nuestros bienes, pues a ese le vamos a llamar, en este caso, demanda interna, ¿no? Entonces es importante para ello, obviamente la producción ayuda a poder generar trabajo, a poder movilizar la economía, y esto es muy importante porque entre más consumo haya, puede ser interno o externo, se va a producir más. Y si es que se produce más, si todas las empresas peruanas en su conjunto producen más, pues a la producción, a la sumatoria de las producciones nacionales de todas las empresas que están trabajando en el país, a eso le vamos a llamar PBI. ¿Qué significa el PBI? Producto Bruto Interno. Entonces, cuando hay una mayor producción, aumenta el PBI. Y si aumenta el PBI, estamos hablando de que nuestro país tiene crecimiento económico, ¿no? Tiene crecimiento económico. Y eso obviamente se va a traducir en una mejor calidad de vida para todos. No necesariamente calidad de vida que esto tenga que coincidir con el desarrollo, porque una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo, pero sí, obviamente una mejora en la calidad de vida con todas aquellas personas que están involucradas directamente en la producción o indirectamente, como hemos hecho los casos o como hemos puesto los ejemplos. Ahora, otra de las importancias que sencillamente, ¿no? Si no existiera el proceso económico, sencillamente no podríamos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Claro, ahí hay un grupo de personitas que hemos puesto en el gráfico, en donde ellos tienen sueños, ellos de repente tienen necesidades. Por ejemplo, el primero tiene una necesidad quizás de repente de conocer otro país, ya que el proceso económico no solamente se limita a la producción de bienes, sino también en este caso a la producción de servicios, ¿no? Como puede ser de repente el proceso productivo que se involucra dentro de un hotel, ¿no?
que va a constituir obviamente desde la recepción, el proceso para el traslado de las maletas, el servicio de mantenimiento de las habitaciones, el servicio de seguridad, servicio al cuarto, ¿no? Los mismos hoteles también tienen restaurantes, los mismos hoteles también tienen salas de conferencia, tienen espacios para poder lograr un poco de esparcimiento, casinos, ¿no? Y mucho más. Entonces todo eso constituyen, incluso gimnasios, espacios, todo eso constituyen servicios que van a estar involucrados dentro del proceso productivo en este caso, para los hoteles. Ojo, proceso productivo. Luego hablamos de esta personita que se imagina, bueno, imagino tiene una necesidad de pasear de una bicicleta. Por otro lado, otra persona desea viajar de repente a Europa. La otra persona establece comprar zapatos, ¿no? Y otros vehículos, ¿no? Aprendamos a diferenciar antes de acabar, ¿no? Antes de terminar este tema. Una cosa es proceso económico y otra cosa es proceso productivo, ¿ya? El proceso económico engloba las 5 actividades productivas, las cuales son la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. Cuando yo me refiero a solamente proceso productivo, solamente me estoy refiriendo a la primera fase, es decir, a la producción. Muy bien. Entonces, espero que hasta allí haya quedado claro el tema. No olvidar las diferencias que existen entre proceso económico y proceso productivo. Recuerden que proceso productivo solamente hacemos alusión a la producción, ¿no? Y que el proceso económico involucra, en este caso, las 5 actividades económicas, como son producción, circulación, distribución, consumo e inversión. A lo largo del curso seguiremos hablando del proceso económico, ya que, como en este caso he mencionado, se habla de 5 fases, ¿no? De 5 momentos. Entonces lo que vamos a hacer en economía es analizar fase por fase, ¿no? En este caso, hoy estamos hablando de manera general del proceso económico. Luego iremos hablando de la producción, de la circulación, del consumo, de la distribución, ¿no? Y finalmente la inversión, tanto pública como privada, ¿no? Por lo tanto, este tema es amplio porque el proceso económico, vuelvo a repetir, engloba todas esas actividades económicas. Muy bien, recuerden que cualquier duda o consulta pueden escribirme a eabat@colegioseltriunfo.edu.pe, ¿no? Y también obviamente a través de la plataforma virtual. Bueno, espero que haya quedado claro. Ya saben, alguna duda me la comunican. Estamos a su servicio. Muy buen día. Hasta luego. Nos vemos en una próxima oportunidad.